Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir con la segunda epístola de Juan. Vamos a ver ahora en el versículo que sigue, hermanos amados, que es el versículo número 5. Y vamos a ver el versículo número 6 también. Dice la palabra de Dios en segunda de Juan, versículo 5 y versículo 6. En el nombre de Jesús, Señor amado. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que el Señor nos llene de su bendición. Gracias, Señor amado. Aleluya, Señor, por esta bendición que nos das en este momento, Señor amado, de poder estar, Señor amado, contigo, recibiendo tu bendición, tu palabra. Llénanos de ti, Señor amado, que hagamos tu voluntad, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Haznos andar, Señor, con tu amor, Señor, y con tu paz, con tu presencia santa, con tu santo amor, con tu palabra. Obra en nuestras vidas, Señor amado, para tu gloria eterna, Señor, con tu amor y tu paz, Señor, y para nuestra bendición eterna también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor amado. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo número 5, dice así. Dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí habla en la palabra de Dios que el apóstol Juan escribe un mandamiento, pero que no es nuevo, que ya era un mandamiento que tenían desde el principio. En el versículo número 6 dice así, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Estas palabras de este versículo número 6 las vamos a dejar para una siguiente ocasión, primeramente Dios, y vamos a continuar con las palabras que siguen después de eso, que dice así, este es el mandamiento, estoy leyendo en el versículo 6 todavía, este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. En este versículo número 6, cuando dice las últimas palabras del versículo 6, dice así, este es el mandamiento, que andéis en amor. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento que habla en el versículo número 5, que es el mandamiento que desde el principio habían tenido el pueblo de Dios, al que le estaba escribiendo ahorita Juan. Y dice que ese mandamiento, que es andar en amor, dice, como vosotros habéis oído desde el principio. Ahí se habla de un mandamiento. En estos dos versículos se habla de un mandamiento. Recuerde que quité las primeras palabras, hermano, las primeras palabras del versículo número 6, porque en otra ocasión las vamos a ver. Porque esas palabras hablan de este mandamiento, pero hablan también de más cosas más, aparte de ese mandamiento. Por eso mejor quiero dejarlo especialmente para enfocar nada más en esas palabras después. Pero hablando del mandamiento que se habla en los dos versículos, específicamente en un solo mandamiento, en el primer versículo, en el versículo 5 y las últimas palabras del versículo número 6, que es el mandamiento que desde el principio habían tenido el pueblo de Dios, que es el de amarse entre ellos. En ese es el que nos vamos a enfocar y vamos a ver en la palabra de Dios, hermanos, si me acompaña al Evangelio de Juan, y vamos a ver ahí la palabra de Dios en el versículo 34 del capítulo 13, Evangelio de Juan 13, versículo 34, y vamos a ver también el versículo 35. Vamos a ver ahí acerca de este mandamiento. Ahí busquen en la palabra de Dios, hermanos, esto de este mandamiento, porque lo que pasa que en esa porción bíblica que estamos viendo según de Juan, ahí se habla de un mandamiento que es el amor a los hermanos, que es el mandamiento que desde el principio se tenía, que aquí viene, y también se habla de los mandamientos de Dios, ya en plural de todos los mandamientos, que son las palabras que omití, porque ahí habla de todos los mandamientos, que incluye también ese de amor, pero habla ya de todos los mandamientos. Por eso lo vamos a dejar eso para después, si Dios permite, para el siguiente video.
Aquí dice en la palabra de Dios en el 34, dice, un mandamiento nuevo les doy, dice Jesucristo, os doy, que os améis unos a otros. Aquí habla que les va a dar un nuevo mandamiento, que se amen, pero usted sabe, hermanos, bueno, unos saben y otros no lo saben tal vez, que ya lo decía la palabra de Dios en Levítico 19, versículo 18, que tienes que amar a tu prójimo. Entonces, ¿por qué Jesucristo dice que es un nuevo mandamiento amarse entre uno? Hay cosas que se mencionan que son nuevas cuando se habla de que tenemos que amar a los demás, amar a nuestros hermanos. Lo que aquí se menciona nuevo, hermanos, es lo siguiente que vamos a ver en la lectura. Fíjese, dice, un mandamiento nuevo os doy, versículo 34, que os améis unos a otros. Aquí viene lo nuevo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el Antiguo Testamento solamente se pedía, hermanos, que tenemos que amar a nuestro prójimo, a todos, ¿verdad? Y aquí dice que ames que nos amemos unos a otros, nos tenemos que amar. Pero hermanos, aquí la diferencia, que cuando dice que tenemos que amarnos entre nosotros, aquí la diferencia en Jesucristo, cuando dice Jesús que es nuevo mandamiento, es que Jesús dice, ámense como yo ya les he amado. En el Antiguo Testamento dice nomás ámense, pero no dice, y yo los he amado así, como yo lo he hecho, hagan ustedes también. Sí, no lo dice así. Y en el Nuevo Testamento sí lo dice así, como yo ya lo hice, como yo ya los amé, ámense ustedes también. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que amar a los demás porque así Dios ya lo había enseñado desde el Antiguo Testamento, pero Dios lo dice otra vez de nuevo en el Nuevo Testamento, pero ahora Dios dice que es hasta un nuevo mandamiento y Él ahora, y lo que podemos ver de nuevo, es una de las cosas que se pueden ver de nuevo, es de que Él, hermanos, nos amó a nosotros, y como nos amó, nos lo manda. O sea, Él ya nos puso el ejemplo. Uno puede decir, hermanos, yo no puedo amar a una persona porque esa persona se porta mal conmigo, o esa persona casi no me habla, o sea, me hace cosas que me hacen sentir mal, que no me agrada, pues su forma de ser, estaría mejor si no la viera. ¿Y cómo la voy a amar? Pero tenemos que amar a los demás hermanos, aunque tal vez nosotros les caigamos mal, o aunque tal vez, hermanos, choquemos, porque dice la palabra de Dios que tenemos que amar a los demás, dice Jesucristo, amarnos entre nosotros porque Él ya nos amó primero. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de amar a los demás porque Jesús nos amó a nosotros. Entonces, hermanos, si usted recuerda, usted no conocía a Cristo. Usted no llegó el momento que recibió a Jesús como su Salvador. Nosotros, hermanos, antes no éramos cristianos. O, aunque usted haya nacido en un hogar cristiano, tuvo que recibir a Cristo como su Salvador algún día. Entonces, uno, hermanos, no conocía a Dios. Y antes, hermanos, que uno no existiera, hermanos, todavía, que todavía no nacíamos, que no existíamos, hermanos, pues cómo íbamos a elegir amar a Dios. No amábamos a Dios, hermanos. Cuando no lo conocí, cuando todavía no existíamos, no lo amábamos porque ni existíamos. Y la Biblia enseña que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Dios hiciera el mundo, desde antes que Dios creara todas las cosas, Dios nos amó a nosotros, a sus hijos, a los escogidos de Él. Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó? Poniéndonos, hermanos, en una situación de que si me amas, te amo, no, sino nomás nos amó por amar. Entonces Jesucristo dice, como yo los he amado a ustedes y cómo es el amor de Dios incondicional. Jesús te ama a ti, pero tú no lo amabas antes. Tú lo amas a Dios, amas a Jesús cuando Él te viene a tu corazón y te salva y te enamora de Él y hace que lo ames a Él. Por eso dice la palabra de Dios, que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. No quiere decir, hermanos, que sea porque uno dice, ay, o de una forma como condicional, ahí lo diga en esa parte, sino que lo que quiera entender que uno ama a Dios porque él primeramente, Él de primero, perdón, nos amó y como nos amó, vino a nuestras vidas y pues obviamente nos llenó de su amor, ya lo amamos a Él y lo amamos a Él, pero por causa de que Él nos amó primero a nosotros, que Él primeramente nos amó y nos enamoró de Él y ya lo amamos a Él. O sea que Dios nos amó a nosotros, hermanos, aunque nosotros no lo amáramos, pues. Entonces nosotros por eso no nos podemos poner con los hermanos a que no lo vamos a amar a los hermanos si son malos con nosotros o si no nos aman a nosotros o cualquier cosa o no amar a las personas porque son malas con nosotros. Nosotros tenemos que amar a la gente, hermanos, aunque no nos amen a nosotros.
porque Dios nos amó a nosotros aunque no lo amáramos a Él. Entonces, aquí Jesucristo dice que ese mandamiento le daba a los discípulos que se amen entre ellos. Y a los inconversos, pues también, obviamente, como lo dije, ya agregándolo también para ellos, también tenemos que hacerlo, aunque aquí estrictamente se menciona, pero a amar a la iglesia, a los discípulos, pero también sabemos que también tenemos que amar a los del mundo igual, de la misma manera. No me amas, pero aunque no me amas, yo te voy a amar, porque a mí me amaron antes que yo, me amó a mí alguien me amó a mí que antes me amó a mí, que yo ni lo amaba a él. Entonces, así como me amó una persona a mí, yo también te voy a amar a ti. Yo no la amaba y me amó, yo te voy a amar a ti aunque no me ames. Así Jesucristo le enseña. Entonces, hermanos, dice el versículo siguiente, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Dios va a obrar, hermanos, milagrosamente en las personas inconversas, haciéndoles ver que usted realmente es una hija de Dios, que usted realmente es un hijo de Dios. Cuando vean, hermanos, que usted, hermanos, le demuestra amor a otro hermano, que le diga, te amo, hermano, yo lo amo en el amor de Dios. Sí, hermano, Dios le bendiga, hermano, lo amo, y le dé un abrazo en el amor de Dios, le dé un gesto de amor, o le diga que lo ama en el amor de Dios. La gente se va a dar cuenta que usted, hermano, es un discípulo de Jesús. Dios va a obrar milagrosamente en el corazón de los inconversos para que ellos vean, hermanos, por el poder de Dios, de que usted es un discípulo de Jesús en realidad. Y no porque usted esté hablando versículos de la Biblia, explicándolos, que eso también puede hacer el Señor a través de sobrar. Pero aquí la Biblia lo muestra estrictamente en esta porción, que Él lo va a hacer porque por el amor que usted demuestre. Aunque no hable ni versículos, solamente demuestra el amor, se va ahí, hermanos, a demostrar. Dios va a demostrar con su poder en las personas inconversas de que usted realmente es un discípulo de Jesús real. Entonces, hermanos, amémonos aunque no nos amen, porque así Jesucristo nos amó. Dios les bendiga, hermanos.